¿Ahí todos ven unas diapositivas? Sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces, buenos días. Hoy vamos a trabajar respecto a lo que es el taller de afianzamiento para el grado 10º en la asignatura de física. Quienes habla, Carlos Narváez, docente encargado de las asignaturas de matemáticas y física. Entonces, en el día de hoy, la idea de trabajar en la agenda es una síntesis del taller de afianzamiento, es decir, lo que buscamos es agrupar las ideas principales, lo más importante que hay en el taller de afianzamiento y pues de lo que se miró en el primer periodo. Luego vamos, por favor, el sonido. Segundo, vamos a hablar sobre aportes, aquí es donde voy a tener en cuenta obviamente las personas que participen y las dudas que tengan, porque también este espacio es para resolver dudas. Y por último, ejemplos. Si no alcanzamos a realizar esta parte de los ejemplos, pues tenemos otra clase también para continuar con todo lo que tiene que ver con talleres de afianzamiento. Okay. Los recursos que nosotros vamos a trabajar, pues inicialmente el taller de afianzamiento. Esto pues ustedes lo pueden tener tanto en físico como digital. Lo recomendable es que sea en físico, pues, por facilidad. Tener a la mano el libro de Santillana. Este sí ya puede ser, si ustedes no cuentan con el libro físico, pues pueden trabajar. En Santillana se encuentra el libro digital. Y si es necesario, vamos a dar uso de un graficador que ustedes conocen, el que hemos trabajado siempre en clase, GeoGebra, y los elementos de clase. Entonces, para empezar, vamos a empezar algunos aportes como tal. Desde ya, vamos a realizar una síntesis del taller de afianzamiento. Espero que lo tengan ahí a la mano para trabajar esta parte. Entonces, voy a tratar de escribir lo mejor posible. Entonces, en el taller de afianzamiento, trabajamos ciertos temas. Uno de los primeros temas que se trabajó y que se trabajó tanto en clase como en los talleres, ¿cuál es? ¿Quién me podría decir? Lo de parabólico. Conversiones. No, bueno. Bueno, Conversiones. recordemos, ¿estamos en qué asignatura? Física. Pero sí, el movimiento parabólico. No, Eso sí, es pero las... Movimiento bueno, rectilíneo. movimiento parabólico ya es diferente, listo. Entonces, una de las primeras y que a propósito está en el taller es la conversión. ¿Sí o no? Conversiones. En estas conversiones nosotros trabajamos tanto a nivel longitudinal como a nivel del área y como a nivel del volumen. ¿Listo? Listo. Después de conversiones, ¿qué sigue? Ya ahorita entramos más a detalle con cada una de estos temas y sus temas. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Listo. ¿Eso cómo lo puedo resumir? En una palabra. Esa temática. ¿Cómo se llama eso? Dígame, Ivalú. Cinemática. Exacto. Cinemática. Entonces, en cinemática yo puedo hablar de movimiento uniforme rectilíneo y puedo hablar de movimiento uniforme rectilíneo acelerado, ¿sí? Que de por sí esta es una de los temas pues, más amplios que se vio en el primer periodo, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué más podríamos hablar? Laura, por ejemplo, ¿qué otro tema podríamos colocar aquí en este? Laura. Laura Jerez. Buenos días. Ok. Pues, no sé, movimientos en una dirección o algo así. O sea, aquí Que también sería podríamos... como caída Podríamos, libre y eso. exacto, podríamos hablar de caída libre. Chicos, ahí todos están viendo bien todo lo que escribo, ¿me entienden? Perdón ahí por la letra, ¿sí? Sí. El tamaño, todo está bien. Listo, perfecto. Caída, perdón, esto escribí mal. A ver. Espérenme un momentico. Listo. Caída libre. Listo. ¿Qué más podríamos hablar? Velocidad y aceleración angular.
Ok, listo. Entonces aquí vamos a hablar de la velocidad angular. ¿Qué más? Tienen a la mano el taller, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué más Sí, temas señor. pueden mirar ahí? Es claro para poderlos colocar acá. A ver, Marco, qué podríamos agregar aquí? O alguien que quiera ayudarle al compañero. La aceleración y la velocidad, o sea, las relaciones que hay. Ah, la aceleración. Ah, ok. Aquí entra en juego todo lo que tiene que ver la relación. ¿Recuerda cuando mirábamos lo de rapidez versus velocidad? Sí, las gráficas. Perfecto. Eso es una de las cosas más importantes y que faltaba colocar acá. Análisis de gráficas. ¿Listo? En este análisis de la gráfica, yo puedo hablar de que es posible determinar qué cosas. El desplazamiento, La distancia total recorrida. la distancia total recorrida también, la velocidad, El La tiempo. aceleración. la aceleración, sí. También el tiempo. El tiempo. Puedo hablar también del tiempo. ¿De qué más podría hablar ahí? La dirección del objeto, no sé. Sí, también, claro, dependiendo hacia donde esté la gráfica, podríamos hablar de dirección, porque recordemos que un vector está compuesto tanto de magnitud, dirección y sentido. ¿Mm? Entonces podríamos hablar también de la dirección. Listo, perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más o ahí cree que ya está toda la temática, entre comillas, resumida? Si Chicos, es nula, pues no, esa es la... o ahí ya con eso podríamos resumir. Pues yo creo que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, a ver, les comparto, mantener. Vamos a utilizar esta diapositiva. Todos Todos tienen a la mano el taller, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos a entrar un poco más a detalle. Entonces hablábamos de que acá, como primero, está la parte de conversiones, ¿sí o no? En esta parte de conversiones, y relacionándolo con el taller de afianzamiento, también lo tengo aquí, ¿qué dudas hay al respecto? ¿Quién quisiera aportar de esa temática? Para que son más fáciles. Revisen el taller, chicos. ¿O todo está más que claro? Claro, claro, no diría yo. Estamos hablando de unidades, ¿sí o no? De conversión. Cuéntenme. A ver, aquí alguien alzó la mano. Pues, profe, ¿sabes cuál es mi duda? O sea, más o menos es como aprenderme como que la fórmula bien, porque, o sea, listo, yo sé como que a veces es esto, pero digamos, la fórmula se me olvida. Tal vez como reforzar las fórmulas para que nos las aprendamos, sería como que algo bueno, diría yo. Estamos hablando de unidades, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a utilizar esta diapositiva. Acá, vamos a utilizar esta. Entonces ahí aún pueden ver el PowerPoint, ¿no? Entonces voy a tratar, a ver, aquí. Vamos a disminuir esto, dibujar. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, cuando hablamos, por ejemplo, vamos a entrar en detalle en esta parte que es las conversiones, ¿listo? Entonces, cuando hablo de conversiones, por ejemplo, yo les hablaba de que está a nivel longitudinal, a nivel del área y a nivel del volumen.
¿sí? Cuando yo hablo a nivel longitudinal es porque estoy hablando solo de una dimensión. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí 5 kilómetros, ¿sí? Entonces, esos 5 kilómetros yo los quiero pasar a, por ejemplo, los quiero pasar a pies, ¿sí? Entonces, para este tema, lo que debo tener en cuenta son los factores de conversión. Por ejemplo, para este caso, ¿qué factor de conversión debo tener en cuenta? ¿Cuánto mide un pie? Exacto. Entonces, en este caso, tengo que tener en cuenta que un pie mide 30,8 30,48. centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil relacionar kilómetros con centímetros. Y ya una vez relacionado esas dos unidades, automáticamente ya puedo pasarlas a pies. Entonces, Entonces, en este caso sería 5 kilómetros se pasan a centímetros y eso se multiplica por 30,48. Hace una regla de 3. entonces sí, puedo hacer una Déjenlo regla de 3. explicar. Entonces, por ejemplo, 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Como yo lo que quiero cancelar es kilómetros, pues lo coloco abajo. Entonces, ¿con qué lo voy a...? Lo que decía Luisa es muy cierto. Como yo lo que estoy diciendo es que de kilómetros lo relaciono con centímetros y luego lo relaciono con pies, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es simplemente de kilómetros lo va a pasar a metros. Y de metros, ¿A centímetros? centímetros. Y ahora sí, de centímetros lo paso a pies. Kilómetros. Yo tengo una duda, ¿por qué lo pasamos a metros? Porque es la mitad de todo, ¿verdad? ¿O por qué sería ahí? Porque es más fácil convertir kilómetros a metros que convertir kilómetros a centímetros, ¿sí? Por sí, uno podría hacer esto con una sola conversión, pero lo complicado aquí es que me tengo que aprender muchos factores de conversión, y lo ideal es trabajar con lo que ya sabemos. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, aquí, 5 kilómetros son 5.000 metros. exacto, 1 kilómetro aquí son 1000 metros, o sea, 5000 metros. ¿Un metro cuántos Sí. centímetros son? 100. En ¿Sí? Son cositas centímetros. que ya sabemos. Y aquí un pie son 30,48 centímetros. Y ya, esto aquí simplemente es multiplicar y dividir y ahí ya obtengo el resultado. Teniendo en cuenta que estos kilómetros se dan con estos kilómetros, estos metros se dan con estos metros. Y centímetros son con centímetros. ¿Sí o no? Sí, Pero entonces, yo tengo una duda. Entonces, ¿sería que el 5 se multiplica por el 1000 y se divide en 1 o sería al revés? a ver, Sería como Siempre el de 500 abajo es No. por el que entre se divide. 30,48. 5.000. Serían 500.000 sobre 30,48. Sí. ¿Sí? Ah, sería ok. 5 por 1000 por 100 y lo que le dé lo divide en 30,48. Ok, ya 500.000 entendí. dividido entre 30,48. Y ahí te da cuántos, 5 kilómetros equivalen a tantos pies. Exacto. Ahorita vamos a entrar un poco en cada una de los temas, ¿sí? Vamos a mirar así por la cuestión de la grabación. Ahora, aquí a nivel de cinemática, ¿qué debo tener en cuenta? En lo que miramos en clase, ¿cuáles eran uno de los factores más importantes en cinemática? Es la relación entre MUR y MURA. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia que estamos hablando acá es que en este caso, la aceleración, ¿cuánto es la aceleración? Es 0. Y en este caso, la aceleración es diferente a 0. A 0. ¿Sí? Porque aquí, en este caso, debo tener en cuenta que sí hay aceleración. Un ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de ellos? Caída libre. Caída Porque libre. la aceleración es 10, creo, ¿sí? Aproximadamente la podemos aproximar a 10, exacto. Es la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Eso. Sí, porque recordemos que la gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración, sino que la gravedad mezclada con la interacción de un objeto, ahora sí, se convierte, eso ya se convierte ahora sí en fuerza, que es lo que nosotros llamamos peso. Ahora, hay algo muy importante aquí,
Y es que en los ejercicios que nosotros hemos trabajado y que vamos a trabajar, esta aceleración, a pesar de que es diferente de cero, es que Constante. 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 ¿Listo? Eso es muy importante tener en cuenta, es constante. Sí, eso te iba a preguntar, como es muy importante, ¿a qué te refieres como que exactamente constante? ¿Que se mantiene o Sí, qué? Porque que no una cambia. vez Sí, Se que no acelera cambia. siempre lo mismo. Exacto. Por ejemplo, en O sea, caída que cada libre, segundo acelera 10 y así. por ejemplo, en caída libre la aceleración cambia o no cambia en un ejercicio. No cambia porque es la gravedad no cambia. Exacto. Aumentando. Así mismo vamos a hablar en términos de, por ejemplo, Aumenta la velocidad en la caída libre, pero la aceleración no. exacto, lo que va cambiando es la velocidad, en este caso de forma ascendente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, digamos, en términos reales, si uno va ya sea manejando una moto, un carro, una cicla, en realidad la aceleración va variando a través del tiempo. Es complicado, por ejemplo, una de las únicas, entre comillas, opciones que podrían llegar a tender a hacer una aceleración constante es, por ejemplo, una pista de un aeropuerto, ¿sí? Porque es posible no encontrarme con obstáculos y poder mantener una aceleración. O en una carretera, pero ya nacional, ¿sí? Pero dentro de la ciudad es muy complicado. Porque hay obstáculos. Por el tráfico, porque exacto, hay reductores de velocidad, etc. Ok. Y en la velocidad angular, aquí como resumen, la velocidad angular, ¿qué es? ¿Qué me mide a mí eso? Cuando hablo de angular, me mide qué tanto cambia el ángulo con respecto al tiempo, ¿sí o no? Cuando yo hablo de velocidad solita, cuando yo digo solo velocidad, ¿uno qué es lo que dice? ¿Qué tanto cambia el espacio o el desplazamiento respecto al tiempo? ¿Mm? Pero como ahora es velocidad angular, que es de ángulo, entonces ya no va a distancia, sino va, en este caso, signo teta, que representa el ángulo. ¿Mm? ¿Me entienden esa relación todos? Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, Bueno, o sea, hiciste la relación, pero ¿qué es lo que se cambia el este? O sea, ¿qué El significa? espacio. aquí en la... En el angular cambia el ángulo Exacto, respecto al tiempo. En la velocidad del espacio respecto al tiempo. exacto, porque es velocidad angular, o sea, del ángulo. Aquí cuando solo sea velocidad, ustedes ya saben que aquí va desplazamiento. ¿Listo? Okay. Y en el análisis de gráfica, nosotros debemos tener en cuenta que una de las gráficas que más se utilizan, ¿cuál es? Velocidad versus tiempo. Velocidad Velocidad versus tiempo. versus tiempo, exacto. Por ejemplo, a ver, Juliana Flores. Cuando yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿cuáles son los datos posibles a determinar? ¿Cuáles son los datos que normalmente uno determina? Señor. Juliana, Profe. ¿cuáles son los datos que uno normalmente determina teniendo en cuenta una gráfica de velocidad versus tiempo? ¿Sí está mirando la diapositiva? Sí. De gráfica de velocidad de tiempo. ¿Cómo se llama eso? El espacio que queda. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿El ¿El desplazamiento? sí. ¿El área bajo la curva? ¿No? El área. Ok, exacto. Por ejemplo, si yo llego a tener una gráfica como esta, teniendo en cuenta el área bajo la curva, lo que voy a determinar, ¿qué es lo que voy a determinar, Luisa? El área. El área. ¿Y con el área qué puedo determinar? Base por altura, ¿no? No, altura. no. El desplazamiento. El desplazamiento. Exacto. Desplazamiento. La distancia recorrida. ¿Listo? El Ah, desplazamiento. Y la pendiente, en este caso a mí la pendiente, con la pendiente que La aceleración. La aceleración. Aceleración. la aceleración. Exacto. ¿Listo? Estos son los dos parámetros más importantes. Bueno, chicos, este es básicamente como el resumen de todo lo que tiene que ver con el taller de afianzamiento. Recuerden que ustedes se pueden comunicar conmigo a través de esta idea de Zoom o a través de Files. ¿Listo? Cualquier Profe, una pregunta. la pueden realizar allí. ¿Sí? Okay. Profe,
Señora, Aparte de los pies, ¿qué otra conversión tenemos que tener en cuenta? Una N toda rara. Pulgadas. chicos, Pulgadas. es que, Y creo ¿qué pasa? que En este momento, como ya pasaron más o menos, calculé unos que 20 minutos, 25 minutos, tenía que detener la grabación, por eso puse esa diapositiva. Pero nosotros ya vamos a, o sea, seguimos, nosotros continuamos con la temática, ¿m? ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta y no piensen que ya hasta ahí llegó la clase y ya no les voy a resolver dudas. Pero bueno, esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Ya leí detener, perdón, y ya seguimos.